los grandes temas, porque la parte de que tú mencionabas, Raúl Bonifaz, el diputado federal, estuvo con nosotros hace unos momentos y nos explicó que para la próxima semana el aspecto legal por lo menos estará resuelto. Eso es lo que prevé la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, y que eso dará pie a que los boletos se comiencen a imprimir y se empiecen a distribuir en, como decía el presidente, unos 15 días. Ese es uno de los aspectos, pero está otro asunto que es el tema de la UNAM. Es uno de los asuntos que han acaparado los focos y la atención mediática en las últimas semanas. Actos vandálicos en contra de la rectoría de la ciudad universitaria, además de paros en al menos 16 planteles educativos de la UNAM, y todo esto tiene una raíz que se atribuye primero a las denuncias de acoso sexual, pero ya las autoridades universitarias y grupos también externos dicen que, bueno, los movimientos que han derivado en actos vandálicos, en violencia, pues ya están infiltrados por algún tipo de grupos provocadores. Esto es lo que dice la UNAM en la versión oficial de ellos, pero hay todo este aspecto. En la línea les propongo, si incluimos aquí a Eduardo López, presidente del Tribunal Universitario, para que se incorpore a esta mesa y que podamos entre todos discutir este asunto que ha sido, pues, uno de los puntos más álgidos de la semana y las últimas semanas. ¿Cómo estás, Eduardo López? Me da mucho gusto saludarles. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, y pues a reserva de que Fabricio y Ana Lilia quieran también plantear una pregunta, con todo gusto pueden interrumpir en el momento en el que, aquí los estoy viendo en el monitor, en cualquier momento pueden ustedes también plantear un cuestionamiento. Pues Eduardo López Betancourt, presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, este contexto que deriva de denuncias iniciales de acoso, ¿dónde está ahorita ese tema en el tribunal que tú presides, y que por también hablar de ese, en algún momento te quisieron censurar? Sí, en efecto. Bueno, de alguna manera lo que más nos interesa es el que en este momento se quiera desestabilizar a la universidad, sin olvidar el conflicto grave que implica el acoso. No pasa a segundo término, pero sí nos tiene muy preocupados. Hay en este momento luces claras de angustia, es la palabra, por todo lo que está sucediendo frente a actos ya que podemos calificar de terroristas. Hace un par de días se trató de incendiar la torre de rectoría. Enhorabuena que no se logró, que tuvieron precaución el personal de vigilancia para evitar lo que hubiera sido autopatético, porque dentro de la torre había bastante personal trabajando, y estas personas, esos sujetos, llegaban a causar daño, pues con esa conducta cotidiana de lo que implica un terrorista, de hacer un daño sin saber las consecuencias del mismo. Es una palabra muy fuerte, ¿no? El acoso es dramático. Terrorismo. Ahora estamos ante otro panorama mucho más severo. Esa palabra que usas, el terrorismo, es muy fuerte. ¿Así las calificas? ¿Crees que hay grupos desestabilizadores como al grado de terrorismo? Eso es un señalamiento muy, muy severo. Muy drástico, porque lo vivimos. Se trató de incendiar la torre. Las cámaras de televisión lo observaron. Se logró controlar el fuego, pero hubo la intención de quemar la torre. Esto es lo que en un momento dado debemos destacar de los hechos. O sea, la destrucción de murales, el dañar vidrios, el afectar el patrimonio de la nación, porque eso es lo que no podemos olvidar. La universidad tiene un patrimonio del país, no es una institución privada, y ante esta circunstancia, bueno, se está causando un daño ya irreparable en algunos momentos, el daño que ha sufrido el mural de Siqueiros, y en fin, un sinnúmero de hechos que anteponen al que ya he señalado como ya evidente acto terrorista. Actos vandálicos. Y bueno, el tema del acoso sexual, de las denuncias, ¿en qué punto está este aspecto que es el principal que generó las protestas, tomas de algunas instalaciones de la UNAM? ¿Qué es lo que el tribunal que presides ahorita está haciendo para que no se desdibuje el movimiento principal y que no nos quedemos todos en estos actos vandálicos y en los movimientos que rompen vidrios y hacen pintas? Bueno, debo reconocer que en ese tema se ha estado luchando, pero no lo suficiente. En su momento, y bien lo señalaste con toda claridad, fue motivo de crítica mis puntos de vista, que han sido oídos, porque eso es lo que yo quiero destacar. Tenemos un rector que sabe escuchar, que acepta la crítica. La mía fue reconocida por él,
y hubo un viraje de 180 grados. Se le dio respeto al tribunal. En este momento se va a integrar, se va a complementar más el organismo con juristas, damas, mujeres, obligadamente tienen que ser mujeres, se enriquece el tribunal. Por otro lado, también se va a crear un organismo distinto a la que implica la de carácter jurídico, oficinas jurídicas, que no fueron lo suficientemente eficaces. De ahí fue la queja, si todo tiene un origen y una explicación. Las mujeres se vieron verdaderamente desprotegidas en las escuelas, acudían a la oficina jurídica, lejos de escucharles, las trataban de disuadir, primero que no presentaran su queja. Y si la presentaban, se marginaban de ella, la mandaban al archivo y hasta sufrían represalias quienes tenían el valor, de ahí que mejor se cubrieron el rostro. Tiene todo esto una explicación que hay que darles la plena razón a ellas, porque sufrieron consecuencias terribles. Falló la oficina jurídica de cada dependencia, el rector escuchó esta protesta y ya se ha creado un organismo independiente, autónomo, conformado por mujeres especialmente, para atender estos casos. Creo que aquí también tiene que darse una prudencia por parte de quienes ya llevan un tiempo verdaderamente preocupante, como el de Filosofía y Letras, donde realmente ya perdieron el semestre. El mismo concluyó el pasado mes de noviembre, diciembre. Estamos ya ahora en otro semestre y ante ese drama, bueno, hay que entender por el lado de las paristas que ya no les asiste toda la razón. Creo que eso también hay que comprender. Llegó el momento en que tienen que entrar también en prudencia y entrar en el diálogo. Ayer le negaron al rector recibir su respuesta atinada, oportuna en la preparatoria 9, se encierran y este no es el camino adecuado. Yo creo que es el momento también de invitar a quienes con justa razón protestan para que ya de alguna manera se institucionalice el conflicto. Ahora, en términos de cifras, ¿nos puedes decir cuántas investigaciones hay abiertas en el tribunal que presides? Te hago esta pregunta y después Fabricio Mejía Madrid te hace otra, te planteará otra pregunta y después vamos con Juan Omar Fierro. Pero ¿nos puedes dar números? ¿Cuántas alumnas han presentado estas quejas o alumnos también? Tenemos 370 expedientes, no exclusivamente de acoso, hay otros motivos también que se analizan, bullying, conflictos entre estudiantes que tal vez no alcancen la dimensión del acoso, pero tenemos 370 expedientes en el tribunal procesándose, ya se han tomado medidas en 100 de ellos, en que han sido expulsados maestros, alumnos y trabajadores. ¿Cuántos? ¿Perdón? ¿Cuántos han sido expulsados? 100 hemos tenido en el transcurso de 3 meses, se han tomado medidas radicales y esto ya lo precisó el rector, se le envió la información oficial de parte del tribunal y tenemos expulsiones. Lo que a veces nos enfrentamos es al conflicto que implica la falta de denuncia. Solo hay un señalamiento que no es suficiente para actuar. En este sentido requerimos obligadamente que nos apoyen las víctimas dándonos mayores datos y que en un momento dado estén dispuestas a sostener su dicho, y es ahí lo importante del nuevo organismo que se está creando. Ahora, estos 370 expedientes por acoso fueron abiertos ¿en qué periodo? ¿De qué periodo comprenden? En todo este periodo, la universidad, el tribunal tiene un proceso como cualquier dependencia de carácter jurídico que tenga el papel de juzgador, de dar tiempo. En ocasiones un expediente queda retrasado porque no encontramos forma de contactarnos con el acusado. Ya han oído, por ejemplo, alumnos que son acosadores, ya cotidianamente abandonan sus estudios y ya no es fácil localizarlos. Podríamos decir que es un proceso que se ha dado en los últimos 12 meses. Pues Fabricio Mejía, te cedo la palabra. Sí, doctor López Bentancur, yo le quisiera preguntar en dos partes, digamos, dividiendo lo que son las denuncias por acoso, que yo creo que ahí la universidad tendría que plantear un protocolo dentro de las escuelas y las facultades para el comportamiento de los profesores, de los trabajadores, con respecto a las mujeres. Pero por otro lado,
estos grupos que intentaron incendiar la torre de rectoría es un asunto que lleva muchísimo tiempo. Convirtieron y las autoridades de la UNAM no han podido hacer nada al respecto de cómo se convirtió el Che Guevara prácticamente ya en un bed and breakfast donde le cobran a la gente 500 pesos por dormir ahí una noche, y es un centro, digamos, de actividades que no tienen que ver con la UNAM, que tienen que ver prácticamente con esta idea absurda de que transformar la universidad es transformar el país, ¿no? Que las luchas se dan allá adentro nada más. Pero, ¿qué se ha hecho con estos grupos que tienen tomado el Che Guevara en la Facultad de Filosofía? Bueno, realmente debo precisarte, Fabricio, que ha habido varios intentos serios, bastante oportunos para precisamente desalojar a tanto pícaro, delincuente, gente ajena a la universidad. Eso estamos plenamente seguros que si tal vez hay algún grupo relacionado con la universidad de estudiantes, la gran mayoría son ajenos a la institución. Ha habido varios intentos. ¿Por qué no se ha logrado desalojar? Por la violencia, para evitar muerte. Eso es lo que yo te quiero subrayar. Sí ha habido deseos, el Consejo Universitario en pleno se ha pronunciado contra la ocupación indebida e ilícita de estos grupos delictivos que venden droga, que sin duda alguna de ahí provienen muchos de los actos que se realizan vandálicos en la universidad, pero que la posibilidad de actuar se ha detenido, se ha moderado ante el hecho indiscutible de que habría actos muy graves. Te vuelvo a señalar, sin duda alguna habría homicidios, había lesiones, habrá un daño patético, y eso es lo que ha limitado a las diversas rectorías que se han enfrentado a este conflicto, porque lo tienen tomado, inclusive hasta el nombre le cambiaron. Es el auditorio oficialmente Justo Sierra, le pusieron Che Guevara, un luchador social sin duda, y a partir de 1999 la circunstancia se ha visto muy difícil para la universidad de estar teniendo este grupo que provoca sistemáticamente conflictos, pero nos tenemos que detener ante la circunstancia que acabo de precisar y que sabemos bien que habrá, porque ahí dentro sabemos que hay armas. Tal vez sea el momento de actuar por parte del órgano externo, y ahí es donde entra una serie de dudas, si se le pide a la autoridad federal que intervenga y empiece a señalarse que es una violación a la autonomía universitaria y una serie de circunstancias que han hecho meditar, porque tal vez la solución sea mucho más grave el remedio que la enfermedad. De tal manera que ese es el motivo por lo que todas las gestiones desde 1999 se han detenido para evitar derramamiento de sangre, que eso es lo que pasaría dentro de el hecho indiscutible de desalojarlo. Pues esa precisión que hace de que saben que hay armas adentro, pues es alarmante. Se sabe de mayores acciones más allá del diálogo para pues detener esta aportación de armas que se presume es ilegal. Fíjate, Fabricio, además vamos a entender muy claramente que no. Le habla Marcos Martínez. Perdón, no tengo ninguna duda en decirlo. El gobierno sabe. No hay mejor informado que el gobierno, sobre todo en el ámbito federal, en el ámbito policiaco, en el ámbito de la inteligencia. Sabe quiénes están adentro. Perfectamente ubica a esos grupos anarquistas, muchos de ellos, que están sin duda alguna preparados para la acción bélica, que reciben subsidio. ¿Eso de dónde proviene el subsidio? Bueno, el gobierno lo sabe. Y en un momento dado, yo pienso que la autoridad universitaria, el rector, debe darle la pelota al gobierno federal para que actúe en consecuencia. Porque un sábado, un domingo, en época de vacaciones, el 24 de diciembre, el 10 de mayo, que las condiciones son favorables, puede hacer una acción bastante adecuada para limpiar ya de tantos zánganos, sinvergüenza y delincuente que hay en este lugar. Pues gracias por habernos tomado la llamada, Eduardo López Betancourt, presidente del Tribunal Universitario de la UNAM. Este es un tema que sin duda hay que discutir con más detalle y a profundidad. Le agradezco que nos haya tomado la llamada.
Al contrario, el agradecido soy yo que me hayan invitado y es un privilegio para mí haber pertenecido a esta importante mesa. Bien, pues Ana Lilia Pérez Mendoza, este es un tema sin duda el asunto del acoso sexual y las denuncias que originaron todo este tipo de movimientos y ahora han derivado en esto. Para cerrar el tema y despedir este diálogo, esta mesa, te pido una reflexión. ¿Qué opinión te merece todo este asunto de la UNAM? Pues muy brevemente, y yo lo veo de cerca, yo doy clases en la UNAM, y lo que hemos visto es que estos grupos que han llegado a destruir, que intentaron incendiar la rectoría, son grupos ajenos a la universidad. El problema, Marcos, si tú lo planteaste, es que con este tipo de actos se ha pretendido desdibujar la problemática de la violencia de género, que es una realidad, y que bueno, la autoridad ha planteado algunos temas para dar solución, para ir construyendo una cultura en la Universidad Libre de Violencia de Género. El tema son estos grupos que están provocando, que tienen la intención de desarticular movimientos legítimos, y como comentó Fabricio, no es algo nuevo. Cada que hay alguna manifestación legítima entran estos grupos que se reconocen ajenos a la universidad, y que sí es necesario que se investigue. El presidente del tribunal ha hecho señalamientos muy fuertes que no pueden quedarse solo en un señalamiento, se deben investigar a cabalidad, porque estamos hablando de la institución educativa más importante que tenemos en este país. Pues sí, Ana Lilia, ese es el tema, de no perder de vista la parte que subyace del acoso sexual, de la falta de justicia en ese tipo de casos, de, como dice también el presidente del Tribunal Universitario, pues que haya consecuencias. Él habla de 100 despidos, pero que no se quite el dedo del renglón en ese aspecto. Pues Fabricio, para hacer el comentario final, ¿en qué queda este asunto de la UNAM y qué piensas que sucederá en los próximos semanas, días, en esta situación violenta que está sucediendo? Sí, me sorprendió el tono del presidente del Tribunal Universitario. Me parece que estaba prácticamente dando un grito de auxilio a las autoridades federales que le ayudarían a que no hubiera, en el desalojo de estos grupos externos a la universidad, derramamientos de sangre, por decirlo de alguna manera, puma. Lo que me parece, me recordó pues una cosa que me pasó hace no mucho. Acababan de reelegir al rector Graue, y de pronto se interrumpió el servicio de Metrobús, que yo uso bastante, y eran unos muchachos que habían tomado el Metrobús porque iban rumbo a la rectoría decían ellos, impedir la reelección de Graue, y la reelección había ocurrido una semana antes. Eso me dio una idea de o lo confuso que es el motivo de estas agresiones, o que efectivamente estas personas están siendo financiadas desde afuera para desestabilizar la universidad. Hay que recordar que las universidades son un centro de disputa cuando se trata de desestabilizar gobiernos, sea de las ciudades, sea de federales, y creo que ese es el caso. Yo creo que el tono que utilizó el presidente del tribunal es suficientemente alarmante como para no dejar en saco roto esta idea de que la autoridad pudiera acudir a una solicitud de parte del rector. Así es, Fabricio, pues les agradezco a ambos, de verdad es un tema que hay que seguir discutiendo y siempre es un honor estar con ustedes en estas conversaciones. Estamos en contacto y les agradezco a ambos. Pues saludos para Gracias. Carmen, muchas felicitaciones para Aristegui.